Buenas tardes. En este video tutorial daremos inicio a cómo, a partir de datos obtenidos de manera experimental, llegar a un modelo de primer orden para determinar la función de transferencia de un sistema. Para que podamos aproximar el sistema a una función de transferencia de primer orden, pues la respuesta del sistema debe tener este tipo de curva, una curva exponencial. Se pueden presentar dos casos: cuando la curva inicia en 0, ¿sí? O cuando inicia después de un tiempo que se denomina tiempo muerto. Entonces aquí tenemos el caso en que la curva reacciona en el tiempo 0, en el instante 0, y acá cuando la curva inicia en el instante después de que hayan pasado L segundos, ¿sí? Como se muestra aquí. El caso nuestro es del caso donde la curva es exponencial y con tiempo muerto, porque si ven, pues esta es la curva que obtuvimos de los datos que están acá experimentales, y pues nos tenemos que ajustar a este modelo de función de transferencia, ¿sí? O sea, sería el mismo modelo, sería la misma función de transferencia de un sistema de primer orden, K sobre tau S más 1, pero la vamos a agregar en el numerador el siguiente elemento: Euler a la menos LS, donde L, ¿quién es? L es el tiempo muerto. Los parámetros entonces se calculan de la siguiente forma: K, que es la ganancia estática, se calcula como el valor final que alcanza la salida, en este caso más o menos ahí, pues a ojo, como se dice. Y final es 5 aproximadamente, y el y inicial es 0, o sea que aquí esta resta sería 5, y el u final es 12, porque u es ¿quién? La señal de entrada al sistema, y la entrada al sistema fue esta señal de escalón. Entonces tenemos u final 12, u inicial 0, por lo que K sería igual a 5 sobre 12, ¿de acuerdo? Entonces K, ¿sí?, sería 5 dividido 12. Bien, entonces K sería 5 dividido 12, sería 0.41, ¿sí? Bien, ahora tau, ¿cómo se determina? Tau se determina de la siguiente forma. Hacemos lo siguiente: sacamos el 63,2% de ¿quién? Del valor final, ¿sí? Entonces, cuando obtengamos ese valor, lo proyectamos hacia la gráfica y luego proyectamos acá en el eje del tiempo. Nuestro caso es este, ¿sí? Entonces es importante aclarar que tau comienza después del tiempo muerto. Entonces, aunque aquí esto está, la escala no nos permite como hacer una aproximación, ¿sí?, muy certera, como si lo hicimos con K, podríamos decir que este tiempo muerto más o menos podrían ser, tal vez, si esto es 1 y esto es 0, pues eso no está ni en la mitad de 1, o sea que 0.5 no es. Tal vez podríamos pensar que esto sea tal vez un 0.1, no sé. Establezcamos que L, ¿sí?, establezcamos que L sea más o menos 0.1 segundos. 0.1 segundos, ¿sí? Y tau entonces vendría siendo, de aquí es de 0 hasta, bueno, ¿cuánto es el 63% de quién? De 5. Entonces el 63,2% de 5, vamos a hacerlo aquí, 0.632 es 63.2, ¿de quién? De 5, es 3.16, ¿cierto? Entonces 3.16, digamos que es aquí 3, ¿sí? Y al bajar vemos que esto sería, a ver, 3 está aquí, vamos a tener en cuenta que es 3. Entonces 3 lo proyectamos hacia la gráfica, ¿sí? Y aquí
pues de hecho Excel nos está mostrando que estamos en el punto 302 en y que en X es 0.66. O sea que tau es 0.66, pero menos el tiempo muerto, ¿sí? Menos este de aquí. O sea que tau es 0.56. Por lo que entonces nuestro modelo sería simplemente aquí haciendo este reemplazo donde y de esta es la función de transferencia. Entonces la función de transferencia numérica sería entonces K es ¿cuánto? K es 0.416, ¿sí? Tau es 0.56, S más 1, y L pues en este caso tenemos que es a ojo pues 0.1, ¿sí? Entonces esta sería nuestra función de transferencia, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer para saber si digamos a ojo y extrayendo información de la gráfica, pues qué tan verídico este modelo puede ser, ¿sí? Algo como cuando MATLAB hace cuando determina una función de transferencia con sus algoritmos, que dice que un modelo, que los datos tuvieron un ajuste, por ejemplo el 98%, digamos que uno dice es un buen ajuste. Pero entonces aquí, ¿cómo podríamos hacer, digamos, nosotros de forma un poco semi manual y saber qué tan aproximado es este modelo, ¿sí? Respecto a estos que son los datos reales obtenidos del experimento, ¿sí? Entonces para ello lo que vamos a hacer es que ya tenemos esta función de transferencia, vamos a sacar la transformada inversa de Laplace, pero la transformada inversa de Laplace de una función de transferencia como esta, K e a la menos ls sobre tau s más 1, la función de la inversa de eso es y de t. Miren que pasamos del dominio s a tiempo, entonces y de t sería K por delta U es la diferencia entre la señal de entrada, o sea, es la diferencia entre el valor que alcanza el escalón y el valor inicial del escalón, ¿sí? Entonces K por delta U por 1 menos Euler a la menos, y entre paréntesis el T menos L, el tiempo muerto, sobre tau, ¿sí? Hagamos un zoom para mirar mejor la ecuación. Ahí lo tenemos. K por delta U 1 menos E a la menos T menos L sobre tau, ¿de acuerdo? Eso porque recordemos que el modelo de nosotros es un sistema de primer orden con tiempo muerto. Si no fuera así, entonces simplemente acá utilizaríamos esta sola función de transferencia sin el Euler a la menos ls, y acá y de t sería el mismo término, solo que el tiempo acá no le restamos el tiempo muerto, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación, pues para no perder esto que se ha hecho acá, vamos a clic derecho en hoja 1 y decirle mover o copiar. Vamos a la hoja 2, crear una copia, y acá tenemos en otra hoja lo mismo, pero vamos a hacer acá algo diferente nosotros. Entonces lo que vamos a hacer aquí es graficar. Vamos a poner aquí este dato aquí es la salida, ¿sí? Es esta aquí. Entonces este va a ser BW, o sea, voltaje de la velocidad, pero lo vamos a llamar el teórico, ¿sí? El teórico. Entonces decimos que esta es la ecuación, pues vamos a realizarla, ¿sí? Entonces tenemos que esto sería igual a K. ¿Quién es? K es 0.41, este de aquí, ¿sí? Entonces tenemos que 0.41 K U10, ¿cierto? Por delta U, pero delta U es 12 menos 0, o sea es 12. Entonces escribámoslo, pues, como no está acá, ¿sí? Escribámoslo aquí, que haga parte de la fórmula. Entonces, o sencillamente lo podríamos poner, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner acá que delta U, por ejemplo,
y decir que es 12, ¿cierto? Entonces volvamos a hacer nuestra función de transferencia. Esto es K por 12, ¿cierto? Por, abro paréntesis, tenemos 1 menos Euler es exponencial, abro paréntesis, ¿de quién? De menos, abro paréntesis, t, y t, ¿cuál t? Pues t es todo este, t en los datos son cada uno de estos valores aquí en la columna time, entonces va a ser este A2 menos el tiempo muerto es este de aquí, cierro paréntesis, y eso dividido tau es este valor, y aquí termina el paréntesis del exponente, y aquí cierro el otro paréntesis que encierra acá esta parte. Entonces damos OK, ¿sí? Y vamos a hacer el arrastre. Bueno, aquí tenemos que anclar U10, tenemos que anclar K que es este. ¿Por qué? Para que no cambie, ¿sí? Para que a lo que yo arrastre no sea ahora U10, sino que se siga. Por ejemplo, si yo arrastro aquí, entonces este pasa a ser U11, y no porque yo quiero que siga siendo K. Entonces anclar quiere decir que cuando yo arrastre no cambie ese valor. Entonces para eso lo hago así, metiendo aquí el signo de dólar, anclo ese, anclo también este, y anclaría el tiempo muerto, ¿sí? Que es U11, y también tau. Lo único que no anclo es A2 y ahí para abajo, porque es la variable t. Entonces anclo eso, y ya si yo arrastro aquí, pues vemos que U10, o sea, todo sigue igual, solo que la única que está cambiando son las A, ¿sí? Entonces vamos a arrastrar hasta el último dato. Ahorita se me nubló el truco de cómo hacer esto más rápido, pero bueno, ahí vamos llegando de forma manual, ya vamos llegando. Entonces sigamos. Listo. Bien, entonces aquí tenemos los datos generados a partir de esta ecuación, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora pues va a ser graficar, ¿sí? Vamos a aprovechar y hacer aquí aquí mismo, sobre esta misma, vamos a graficar, ¿sí? Entonces vamos a decir clic derecho, seleccionar datos, y aquí en serie, de hecho aquí vamos a editar y vamos a ponerle el nombre de esta serie, experimentales, ¿sí? Que estos son los datos experimentales, y vamos a decir ahora agregar, y a estos nuevos datos le vamos a llamar los teóricos. Vamos a decir que X va a ser el tiempo, y el tiempo es este de aquí, control shift, ajá, y de Y pues va a ser estos de aquí, el teórico, ¿sí? Control shift y flecha abajo, aceptar y aceptar. Con eso que logramos graficar esta roja, que son los teóricos, y vemos que digamos hay una buena semejanza, o sea, podemos decir que este modelo es prácticamente acertado, ¿sí? Aunque vemos aquí una incoherencia, y es que pues no hemos graficado el tiempo muerto, ¿sí? Aunque el tiempo muerto pues digamos que tendríamos que nosotros ponerlo manual, ¿sí? O sea, es decir, rellenar estos con algunos ceros, ¿sí? Para, digamos, darle un poco forma, ¿sí? Porque pues en estos momentos acá hay unos valores negativos, pero la función no está empezando en 0.
Entonces aquí lo que podemos hacer es rellenar pues esto con 0, ¿sí? Y rellenarlos hasta una parte donde veamos que se va acercando a la gráfica azul, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría pensar uno que debería ser inclusive de hecho hasta aquí seguramente, ¿sí? Porque en estos de aquí, que fueron los datos traídos desde Proteus, hasta ahí llegaba a 0, o sea, el tiempo muerto. Aquí ya empieza la velocidad a ir tomando valores diferentes, ¿sí? Entonces el tiempo muerto quedaría hasta aquí, y vemos que de hecho la gráfica pues toma mucha similitud a la gráfica azul. Aquí vemos como una, pues de pronto aquí un quiebre extraño, ¿sí? Pero podríamos pensar de que pues es muy, pues muy acertado el término, ¿sí? Digamos, podríamos emplear algo un poco más sofisticado, ¿sí? Podríamos hacer, por ejemplo, pensar, digamos, a ver, aquí vamos a insertar una columna, ¿sí? Vamos a poner aquí, vamos a colocar el error, ¿sí? ¿Qué va a ser el error? ¿Qué va a ser? La resta entre el dato experimental y el teórico. Es decir, vamos a colocar aquí este que es el experimental menos el teórico, y ese error lo vamos a elevar al cuadrado. O sea, vamos a hacer una optimización con el cuadrado del error, ¿sí? O sea, optimización es seleccionar los mejores valores de K, L y tau, que son los parámetros de la función de transferencia, para que el error, para que se minimice la función de este error al cuadrado, ¿sí? Entonces vamos a proceder aquí a escribir el término cuadrado, ¿sí? Y ahí tenemos que esta es la resta, 0 pues menos 0, 0 elevado al cuadrado pues da 0. Entonces vamos a desplegar esto, ¿sí? Y ya casi llegamos. Y vamos a hacer una sumatoria aquí de ese error. Esta sumatoria nos da 201. Vamos a hacer una optimización para que esta sumatoria del error al cuadrado sea lo mínimo posible. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es con Solver, aquí en datos, Solver, lo que vamos a hacer es, ¿cuál es la función objetivo? Entonces vamos a buscarla acá, es la sumatoria del error al cuadrado, ¿sí? Que es este dato de aquí. Volvemos, vamos a decirle que el mínimo, y aquí donde dice cambiando las celdas de variables, o sea, vamos a tomar, o a encontrar esa minimización del error al cuadrado, tomando estos valores, tomando en cuenta K, tomando en cuenta L, a ver, sería, tomando en cuenta K, tenemos presionada control, ¿sí? Para que nos deje seleccionar otros, L y tau, ¿sí? Entonces volvemos y resolvemos. Esperamos a que el sistema procese. Decimos aceptar, y aquí vemos que lo que hace entonces Solver es, aquí teníamos antes L que era .1, ¿sí? T teníamos que antes era, ¿sí? .56, él dice que es .55. K 0.413, teníamos 0.416, pero digamos que, o sea que lo que hicimos fue que hicimos una buena aproximación visualmente, pero este último paso, digámoslo así, un poco sofisticado, es mostrar de que pues estos son los valores óptimos, en pocas palabras, ¿sí? Entonces realmente ya la función de transferencia, ¿sí? Si le queremos hacer el ajuste, ¿sí? Podríamos decir que sería
Entonces 0.413, ¿sí? 0.413, L sería 0.15, vámonos acá 0.15, y tau sería 0.55, ¿sí? Entonces esta sería nuestra función de transferencia. Los invito a que hagan este proceso y que pues al final, ya que he visto que algunos han tenido problemas con PID Tuner procesando los datos, otros no pueden usar MATLAB, pues pienso que este podría ser una última alternativa para que puedan determinar la función de transferencia de estos datos que fueron importados desde Proteus. Entonces en este caso pues la función de transferencia sería esta que está aquí. En este caso aquí esto no se llama Y, sino que esto sería WDS sobre el voltaje de entrada, ¿sí? Porque esta es la función de transferencia del motor, ¿sí? O más bien este es el voltaje que representa, ¿sí? Que representa la velocidad angular de la banda respecto al voltaje de entrada de la banda, respecto al voltaje de entrada del motor, y es igual a 0.413 Euler a la menos 0.15S sobre 0.55S más 1. Espero que con esto pues puedan culminar el objetivo, que era determinar la función de transferencia de esto, y más adelante para que podamos proseguir al diseño del controlador PID. Muchas gracias.